capítulo entero de Romanos, capítulo 10 de la carta a los Romanos, del 1 al 21. Y con la ayuda de él vamos a profundizar versículo 19 al 21 en esta mañana. Dice así la palabra de Dios, Romanos 10, 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Pues no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Amén. Señor, una vez más, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos confiar en el poder total de ella, porque es por la razón misma que es tu palabra respirada, exhalada de tu propia boca, Señor. Muchas gracias porque, como ella misma declara, es viva, es eficaz, permanece para siempre, cumple el propósito por cual tú la diste. Señor, y ahora en esta mañana necesitamos también de tu ayuda para comprender lo que tú quieres enseñarnos. Señor, gracias por todo este capítulo 10 que hemos podido estar estudiando por varias semanas. Muchas gracias por todo lo que hemos aprendido. Señor, y como siempre vemos en tu palabra claramente, Señor, que no acumulemos conocimiento intelectual, sino que realmente estemos dispuestos, Señor, a glorificarte a ti, Señor, y consecuentemente llevarlo a la práctica, obedecer tu palabra, pero no por cumplido, no por culpa, sino porque realmente hemos sido alcanzados por tu amor y por lo tanto queremos glorificarte con todo lo que hacemos y entendemos y gozosamente, Señor, queremos aplicar tu palabra, obedecer tu palabra, someternos a tu palabra, vivir tu palabra. Pedimos, Señor, que nos ayudes en esta mañana
y cada día, Señor, hasta que tú nos lleves de esta tierra o hasta que tú vengas a buscar a tu iglesia. Señor, pedimos, Señor, por cada hermano, hermana presente en esta mañana. Pedimos, Señor, que tu palabra le hable, Señor, al corazón. Señor, y que también bendigas a los hermanos que, como decíamos al comienzo, que quizás por las razones del tiempo no pudieron venir, o por otra razón, y estés bendiciendo, obrando en sus corazones también. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios, terminamos con la ayuda de Él este capítulo hermoso de Romanos, de la carta a los Romanos, capítulo 10, como todos los capítulos y como toda la palabra de Dios. Y como decía en la oración, por la gracia de Dios hemos aprendido, he aprendido muchas cosas, como hacía a lo largo de toda la carta, y puntualmente en este capítulo 10, viendo también el sentir del apóstol Pablo frente a la triste realidad de su pueblo, como ya él ha mencionado en capítulo 9, del gran pesar, del gran dolor que tiene en su corazón por sus familiares, por sus parientes según la carne, como dice el texto. Y bueno, y acá en capítulo 10 continúa con ese sentir y dice versículo 1 que leímos, el anhelo de mi corazón, el deseo profundo, su oración constante a Dios por su pueblo, por sus hermanos, es para salvación. Y yo creo que es el sentir de cada uno de nosotros que tenemos por nuestros seres amados. Ya sean hijos, ya sean hermanos, ya sean padres, ya sean familiares directos y no tan directos, pero básicamente hermanos directos, personas, familiares directos, que sentimos un gran pesar en nuestro corazón porque sabemos y entendemos y conocemos que todavía no son sus hijos. Y ese sentir que expresa aquí el apóstol, ante esta realidad de cómo ellos, y en la mañana de hoy, precisamente en los versículos del 19 al 21, vamos a ver que Israel decidió vivir ignorando las Sagradas Escrituras. Y es muy triste, muy lamentable que ellos, recibiendo de primera mano las Sagradas Escrituras, la palabra escrita por Dios, dada por Dios, decidieron ignorar, decidieron vivir como si no la conocieran. Y Pablo, acá, al final de este capítulo 10, que nosotros obviamente, como ya sabemos, tenemos esta división de capítulos y versículos. Por eso a veces mencionamos capítulos, pero bueno, básicamente lo que él quiere cerrar esta idea dentro de este capítulo, dentro de esta parte de la carta, es justamente mostrar que Israel fue ignorante de las predicciones contenidas en su propia escritura, en su propia palabra revelada por Dios. Y lo irónico de todo esto es que la ignorancia de Israel no se basaba en una carencia de verdad, ausencia de verdad. Todo lo contrario. No era debido a que no sabían, no conocían la verdad. Todo lo contrario. Ellos tenían la verdad al alcance de sus manos. Veamos por un momento Génesis 12:3. Génesis 12:3. Génesis 12:3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Veamos que dice Éxodo 19. Cinco y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. La misma palabra de Dios al alcance de su mano, de primera fuente, de primera mano, dada por Dios mismo. Y ellos fueron ignorantes. No era que no conocían la verdad, no era que la verdad estaba ausente de ellos. Teniendo la verdad,
teniendo las Sagradas Escrituras en sus manos, presentes en sus oídos, decidieron ignorarlo, hacerlo a un lado, no dar el valor que tenía. No amaron, como leíamos hoy en Salmo 119, ese párrafo de versículos, ese amor a la palabra de Dios, esa decisión constante y voluntaria de poner por obra la palabra de Dios, los estatutos, los testimonios. Decidieron ignorarla, optaron por dejarlo a un lado, no obedecerla, no vivirla. Y te pregunto, aprovecho para preguntarte esta mañana, vos que tenés al alcance de tu mano toda la Escritura. Ellos tenían lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. No tenían toda la revelación completa. Nosotros, por la gracia de Dios, tenemos toda la revelación completa de parte de Dios. La revelación especial de Dios. Su palabra. Nosotros. Vos. En esta mañana te pregunto. Teniendo toda la Escritura, todo lo que quiso revelar Dios está aquí, en estos 66 libros que componen la Biblia. ¿Ignorás? ¿La ignorás? ¿Vivís como si esto no lo conocieras? Porque quizás no lo conoces. No la conoces. ¿Vivís como vivía la nación de Israel? Dejándola a un lado, estableciendo tus propias prioridades, tus propios proyectos de vida. Y lamentablemente hoy pasa lo mismo con gran parte del pueblo de Israel. Y es quizás lo que te puede pasar a vos también. Dios quiera que no. Y si ha pasado hasta ahora, estás a tiempo de revertir. Obviamente pedirle a Dios que ore en tu corazón, que te quebrante, que ore con su espíritu, convenciéndote de pecado, dándote el arrepentimiento genuino, verdadero, para que Él complete su obra de salvación, porque es de Él la salvación. Los judíos recibieron de primera mano la revelación especial y escrita de Dios. Por lo tanto, no tenían ningún tipo de excusas para no aceptar los parámetros universales de la salvación que ofrecía Dios. No tenían ningún tipo de excusa. ¿Qué excusa iban a poner? ¿Qué justificación? Y es por eso que Pablo mismo, aquí en Romanos 10, capítulo 10, cita una parte del Antiguo Testamento, precisamente el Pentateuco, que ellos conocían muy bien, que ellos tenían al alcance de sus manos. Y les recuerda a sus lectores lo que precisamente dice Deuteronomio 32, 21. Deuteronomio 32, 21. Ellos me movieron a celos con los que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Pablo cita a sus lectores algo que ellos conocían muy bien. Y les dice, recuerden esto, que está escrito. Y él se los dice aquí en capítulo 10 de Romanos, versículo 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos a un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. La bendición de Dios sobre los gentiles que creen en Él, dicho por Pablo, provocaría celos y enojo en su pueblo escogido. Unos 1500 años aproximadamente antes que Pablo escribiera esta carta a los romanos, Dios, por medio de Moisés, declaró que el mensaje de salvación tendría que alcanzar a los
gentiles tanto como a los judíos. Por lo tanto decimos que a Dios esto no lo tomó de sorpresa. No lo tomó de sorpresa. Fíjense que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 21. Jesús acá ilustra esta gran verdad con una parábola. Encontramos aquí en Mateo 21. Mateo capítulo 21. Versículo 33 en adelante. Y dice así la palabra de Dios. Oír otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los ladrones, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que creyere y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Aquí vemos a Jesús ilustrando esta gran verdad. Y él dice cuáles serán las consecuencias de estos labradores malvados. Primero, decidieron sobre la vida de los siervos que había mandado. Luego, cuando vieron que había llegado el hijo, también echaron mano y le mataron. La conclusión de esta parábola fue que el Señor de la viña a los malos destruirá sin misericordia. Luego el apóstol Pablo, aquí en Romanos, continúa con otra cita de Isaías y termina de recordar a sus lectores que el profeta habló resueltamente y con denuedo cuando el Señor dijo a través de él, aquí versículo 20, e Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Fíjense ahí en Isaías 65:1. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no me invoca mi nombre: heme aquí, heme aquí. El pueblo de Israel, la nación de Israel, tenía las Sagradas Escrituras, lo que nosotros conocemos con el Antiguo Testamento, y decidieron dejarlo a un lado, ignorar la palabra de Dios, vivir conforme a su propia voluntad, su propia justicia, su propia, entre comillas decimos nosotros, su propia verdad, tomando las cosas que le convenían, las otras las dejamos a un lado o las dejamos para más adelante.
por medio de Moisés, quien representaba la ley, y por medio de Isaías, quien representaba a los profetas, Pablo estableció con firmeza el hecho de que el rechazo de Israel hacia su Mesías no fue una sorpresa para Dios. No fue una sorpresa para Dios, en absoluto. Ya se había anunciado, ya se había profetizado muchos años antes, como habíamos mencionado anteriormente, alrededor de 1500 años. Dios había de ser hallado por nosotros, los gentiles, que no le buscábamos y que tampoco preguntábamos por él. Eso es lo que dice el texto. Por otro lado, con respecto a la nación de Israel, el pueblo escogido de Dios optó por ignorar su palabra escrita. Decidió ignorar la palabra de Dios, las sagradas escrituras. Decidió, dice el texto, resueltamente buscar a su propio modo, estableciendo sus propios reglamentos, estableciendo a sus propios términos, la verdad, su verdad, no la verdad de Dios. No decidió someterse, sujetarse a la verdad de Dios. A los cuales el Señor dice, en versículo 21, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Todo el día. Ellos sabían lo que estaba escrito, y por eso Pablo acá cita lo que ellos conocían. Cita lo que lo dijo Moisés en Deuteronomio, como leímos. Cita ahora lo que dice Isaías, que ellos también conocían. Pero ellos decidieron voluntariamente ignorar su palabra, la verdad de Dios, y establecer la propia, a su propia conveniencia. Y esto es lo que hoy decía al comienzo, cuando te preguntaba, ¿qué estás haciendo vos con las Sagradas Escrituras? Vos que tenés toda la revelación completa, ¿qué haces cada día? ¿Cuál es tu decisión? ¿Qué decidís cada día cuando te levantás? Obedecer, estudiar, conocer la verdad de Dios, la palabra de Dios y sujetarte, sometiéndote a ella, cualquiera sea el costo, el precio que tengas que pagar. O decidís ignorar ciertas cosas y dejarlas de lado y establecer bajo tu propia comodidad lo que más te convenga para mantener esa comodidad. Sin importar que la palabra de Dios quede a un lado. ¿O es tu prioridad someterte, conocer para someterte? Conocer la palabra de Dios para guardarla, como dice una y otra vez la Escritura. Para obedecerla, sujetándote a ella todo el tiempo. Como veíamos aquí en versículo 16, cuando Pablo dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Mas no todos estuvieron dispuestos a someterse a la autoridad de la palabra de Dios. No todos estuvieron dispuestos a obedecer, a guardar, a llevar a la práctica. Prevalecía su decisión por encima, su propia voluntad por encima de la voluntad de Dios. Su verdad, mejor que la verdad de Dios, absoluta verdad de Dios, como ya hemos estudiado. Jesús dijo, yo soy la verdad, la única verdad. Camino, la verdad y la vida. Nadie llega a Dios, nadie llega a reconciliarse con Dios, sino es a través de Jesucristo. Y ellos optaron por ignorar la palabra de Dios. Como decía recién, vos que tenés el alcance de tu mano, la palabra de Dios, que decidís diariamente conocerla para obedecerla, o conocerla solamente para almacenar conocimiento intelectual, o conocerla para obedecerla, conocerla para sujetarte a ella, someterte a ella, que ella realmente sea la autoridad de tu vida, que sea realmente el agrado, obedecer a Dios, agradar a Dios, glorificar a Dios. Dice acá el último versículo del capítulo 10, pero acerca de Israel, dice, ¿de quién está hablando? De acá Isaías 65:2.
extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Quizás puede ser tu caso, no lo sé. El Señor y vos sí. Si andás en pos de tus pensamientos, de tus propios deseos, y por eso es que decís, dejo de lado la palabra de Dios. No es tan importante la palabra de Dios. No es el tiempo que yo considero que todavía tengo que ajustarme al 100% a obedecer la palabra de Dios. Es un tiempo donde puedo hacer algo de la palabra de Dios y un tiempo donde yo puedo hacer lo que a mí me parece que es mejor. Y dice acá, el texto habla de rebelde. Pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. El término rebelde, en su idioma original, tiene el significado literal de contradecir, hablar en contra. Rebelde, contradecir, hablar en contra. La realidad es que Israel, a lo largo de su historia, se ha opuesto a la verdad de Dios. Ha contradecido la verdad de Dios, del único Dios verdadero, el Dios viviente. Por lo tanto, Israel decidió hablar en contra de él, contradecirle. Fue rebelde. Extendí, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Israel como nación decidió oponerse. Israel decidió como pueblo, como nación, contradecir al mismo Dios de amor. Decidió contradecir al mismo Dios de gracia. Decidió contradecir al mismo Dios de misericordia. Aquel que con gran paciencia, día tras día, todo el día, extendía hacia ellos sus manos. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Todo el día. Fíjense que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 14. Versículo 16. Encontramos la parábola de la gran cena y dice así, Lucas 14, a partir del versículo 15 vamos a leer, dice, oyendo esto uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¿Cómo comenzaron las personas que él había invitado? Que
para las cuales él había preparado todo una cena. Comenzaron a excusarse una y otra vez, pensando en cada uno de nosotros. A la hora de abrir la palabra de Dios cada día, nos excusamos. A la hora de no solamente abrir la palabra de Dios, estudiarla, con el propósito de aplicarla, de llevarla a la práctica, y conociendo ya la verdad, conociendo lo que claramente Dios nos dice en su palabra, que es tomar la decisión, o la obedezco o no la obedezco o desobedezco. ¿Qué decisión tomo? ¿O trato de ignorar la palabra de Dios, lo que ya conozco? Y hago de cuenta como si no lo conociera. Como si nunca nadie me hubiese dicho nada. ¿Cómo decido? ¿Me revelo a la palabra de Dios? Porque a veces pensamos, no, pero yo no hago nada en contra de Dios. Pero de lo que ya conoces hasta el día de hoy, hasta el momento, hasta este instante, lo que vos ya conocés, del día que Dios te convirtió en su hijo, en su hija. Tenés dos opciones. Obedecer lo que conoces o desobedecer lo que conoces. Hacer como el pueblo de Israel, ignorarlo, ignorar la palabra de Dios, o tomar lo que te conviene y lo que no te conviene dejarlo. Porque según vos, como el relato de Lucas 14, tenés tus prioridades, tenés tus cosas que necesitan más atención, necesitan tu energía, necesitan tu concentración, necesitan tu tiempo. Más adelante quizás, tengo que hacer esto, mi prioridad hoy es esto, tengo que atender esto, tengo que atender aquello, tengo que ir para allá, tengo que venir para aquí. No tengo tiempo para abrir la palabra de Dios, no tengo tiempo para estudiar la palabra de Dios, no tengo tiempo para darle el lugar que se merece en mi vida. Más adelante, no puedo. Tengo que ir a ver la hacienda esa que compré. Tengo que ir a probar esos bueyes que compré. Estoy en una etapa especial de casamiento, no puedo atender otra. No hay lugar para otra cosa, para que ocupe el primer lugar en mi vida. Y rechazamos la palabra de Dios, desobedecemos, ignoramos. Debido al rechazo persistente de Israel, Jesús se lamentó por su nación, la nación de Israel. Es lo que nos dice el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. Y no quisiste. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y acá en capítulo 10, leíamos unos versículos anteriores, cuando dice, no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Antes, versículo 15. ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Dios envió profetas, fueron enviados por Dios, y ellos decidieron no oírlo, rechazarlo, matar a los profetas, apedrearlos. Y algo más. Hechos 2, versículo 22 y 23. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas
prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificantes. ¿Qué más podían pedir? Que no hubo señales, que no demostró que era el Hijo de Dios, que no se cumplió la palabra de Dios. Todo se cumplió, todo se hizo a la perfección, como Dios había establecido. Como dice acá en el versículo 23, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Pero ellos fueron responsables. Ellos decidieron prender a Jesús, tomar a Jesús, crucificar a Jesús, matar a Jesús. Ellos fueron responsables. Dios es soberano, pero nosotros somos responsables, es lo que nos enseña la Biblia. Nos cuesta entender eso con equilibrio, pero es lo que dice la Biblia y es lo que debemos creer y esperar en Él y confiar en Él. Vos con la palabra de Dios, ¿qué estás haciendo con la palabra de Dios? ¿Qué lugar le das a la palabra de Dios? De acuerdo a lo que vos hayas decidido en tu corazón, decidas hacer, serán obviamente los resultados visibles, notables, en cuanto a tu diario vivir. Es evidente porque de acuerdo a lo que nosotros conocemos, es de acuerdo a cómo nosotros vivimos, de acuerdo a nuestra teología, como dicen muchos, para la redundancia, teólogos, es cómo vivimos. De acuerdo a lo que creemos, es así como vivimos. De acuerdo a cómo ordenamos nuestros pensamientos, de acuerdo a cómo ordenamos nuestras prioridades. Si realmente es lo supremo la palabra de Dios, Dios es supremo en nuestra vida, es el lugar que le vamos a dar. O solamente tenemos a Dios, como decimos, de nuestro lado o por las dudas. O vamos a tratar de hacer una buena letra para tener a Dios cerca, por no vaya a hacer cosas que no me vayan muy bien en la vida y tengo donde echar mano. Es Dios realmente tu Dios, como hemos ya estudiado, es tu Señor, del cual te sujetás al 100%, te sometés a Él, a su voluntad, y su voluntad está acá. No tenés que estar cerrando los ojos y haciendo meditación, o esperando tener un gran sueño. La voluntad de Dios está acá, escrita, de tapa a tapa. Todo lo que tenemos que saber en cuanto a la voluntad de Dios es tomarnos tiempo para leer su palabra, la Biblia, meditar en ella, tratar de tener una correcta interpretación y aplicarla. Es todo lo que debemos hacer. Pero de acuerdo a eso es como vivimos. Es como vivís vos, como vivo yo. Y es lo que Pablo aquí habla acerca de sus familiares. En este caso, del pueblo de Israel, la nación de Israel, del cual él se lamenta mucho se lamenta. Y yo creo que si sos verdaderamente un hijo, una hija de Dios, te lamentás verdaderamente por los que aún no le han conocido. Y por eso oramos, vez tras vez, cada día, suplicándole a Dios que Dios tenga misericordia de ellos, como así tuvo un día de nosotros. Y también aprovechando la oportunidad para comunicar, como veíamos la semana pasada, de dar testimonio, de compartir el Evangelio bíblico, lo más ajustado, preciso como Dios lo revela en su palabra. Porque ahí sabemos que está todo el poder de Dios para salvar a ese ser humano, a ese hombre, a esa mujer. Y yo quiero que eso ocurra en esa persona. Y de esa forma Dios dice que usa la oración y usa el anuncio, el compartir, el predicar, el proclamar su evangelio. Y Él usa. Y Él da, dice, la fe es por el oír por la palabra de Dios. Y Él le regala la fe, Él obra en su corazón, Él convence de pecado a través de su Espíritu Santo. Y Él, como leíamos la semana pasada también, en 1 de Pedro, Él es el que nos hace renacer por el poder de su palabra. Es Él quien va a hacer renacer a ese hombre, esa mujer, va a nacer de nuevo espiritualmente, le va a dar el nacimiento espiritual por el poder de su palabra, por el poder del Evangelio.
Y volviendo a lo que decía antes, si realmente sos un hijo de Dios, una hija de Dios, debe ser la prioridad con todo lo que te pueda costar, con todo lo que nos puede costar, o ser fiel a Dios, obedecer a Dios, pero debe ser una prioridad. Debe ser una prioridad la palabra de Dios. Obedecerle a Él. Buscar glorificarle a Él en las cosas más sencillas de la vida. Como dice en 1 Corintios. Ya sea tomar agua, comer un trozo de pan. Que todo lo hagamos pensando en eso, concentrados en glorificar su nombre. Resumiendo, y para ir terminando, realmente capítulo 10, esta porción de esta carta a los romanos, nos lleva a pensar que si realmente somos sus hijos, debemos tener ese pesar por los que aún no son sus hijos hoy. Orando, clamando al Señor para que prontamente sean. Sabiendo también que muchos de ellos no van a obedecer al Evangelio. Tristemente. Nosotros no queremos que suceda eso, sobre todo con personas que realmente amamos. Pero no decidimos nosotros. Como ya hemos estudiado en capítulo 9, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por eso pedimos a Dios que tenga misericordia. Y Dios promete obrar a través de nuestras oraciones. Oración más anuncio. Oración más predicación. Oración más proclamación del Evangelio. Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Debemos proclamar, Dios ha querido, como veíamos la semana pasada, Dios ha querido usar el Evangelio, la predicación del Evangelio, la locura de la predicación del Evangelio, para salvarnos a nosotros, los creyentes. A Dios le agradó así, de esa forma, de esa manera, no por medio de la sabiduría, no por medio de recursos económicos, no por una capacidad intelectual, no, por la locura de la predicación del Evangelio salvar a los creyentes. Y para terminar, la pregunta es, teniendo toda la revelación completa de la palabra de Dios, ¿qué haces con ella? ¿La ignorás voluntariamente? ¿Decidís ignorarla voluntariamente? Quizás decir, no tan así. Pero de acuerdo a todo lo que hemos ya estudiado. Hoy y domingos anteriores, acerca en esta carta a los romanos, escrita a los romanos. La palabra de Dios es realmente autoritativa para vos. ¿Es autoridad absoluta? O frente a la palabra de Dios decir, bueno, en esto estoy de acuerdo. En esto me parece que sí, que está bien así, que ni siquiera quizás a veces te incluís. Es decir, si las personas tendrían que hacer esto, sí. Sí, estaría bueno que todos vivieran de esta forma. Y después decir, esto podría llegar a ser, como diciendo, esto no modificaría mi agenda de vida. No modificaría mis prioridades que ya tengo establecidas y que no estoy dispuesto a cambiar. ¿Cuál es tu actitud frente a la palabra de Dios? Es decir, esta es palabra de Dios. No me importa lo que me acuerdo. No importa lo que estaba antes primero. Esto debe ser primero. Esto no lo he logrado, esto lo estoy logrando con la ayuda de Él. Esto me falta mucho, pero con la ayuda de Él lo voy a lograr. Voy a obedecerle más en esto, estoy fallando en esto. Pero quiero renovar mi voto en cuanto a esto. Me comprometo delante de Dios y le pido a Él, día tras día, que me ayude a ser más fiel, que me ayude a ser más obediente, que me ayude a ser más santo. Porque entiendo que su palabra dice acá esto, ser santo porque yo soy santo. Y yo debo de hacer esto, dice la Biblia, debo de anunciar el Evangelio y lo debo de hacer. No por culpa, sino por amor a Dios. Porque es lo que debo hacer, lo que Él decidió hacer para salvar a las personas que yo amo. No lo debo adulterar porque no tiene poder si lo adultero. Porque Dios tiene todo el poder en su Evangelio como quiere ser, que sea comunicado. Quiere que ore de forma sistemática y sin cesar por las personas que aún no conocen su palabra, que aún no han nacido de nuevo. Dios quiere que haga esto. Y sabiendo hacer
¿Qué es lo que debo hacer? Señor, ayúdame a hacerlo. Porque yo muchas veces soy débil y no puedo. Muchas veces soy tentado y no siempre tomo la salida de la tentación, sino que cedo a la tentación y termino pecando contra ti. Ayúdame, Señor. En una constante oración, una constante sumisión a su palabra. Eso debe ser algo normal en nuestra vida como creyentes. No ignoremos la palabra de Dios. Si somos sus hijos, no ignoremos su palabra. Aquel que no conoce la verdad, obviamente la ignora. No se sujeta a su palabra, no se somete a su palabra. Establece o hace uso de la palabra de Dios como una religión. Mi vida está trazada de esta forma y esto encaja bien en mi agenda. Esto lo ponemos, lo sumamos. Esto, no. Esto me estaría sacando este tiempo para hacer esto, no. Entonces esto queda acá delegado. Esto puede ser, no ahora, pero más adelante. Sí. Como dicen mucho, bueno, quizá con el tiempo cuando me jubile, que tenga más tiempo disponible para ocuparme de las cosas de la iglesia, dice. ¿Cuál es tu prioridad? Si realmente conoces a Cristo, no debe ser esa tu actitud. Una actitud de un religioso sí la entiendo. La actitud verdadera de un hijo o hija de Dios no. Y ese es el pesar, dice una vez más aquí en esta porción del capítulo 10, Pablo dice, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es para salvación. Es para salvación. Que bendiga su palabra y obre en cada uno de nosotros. Y que realmente podamos examinar nuestros corazones frente a la luz de su palabra y ver dónde estamos realmente. En qué parte de la línea del tiempo estamos. Si somos hijos, sus hijos, y cómo estamos, cuál es el lugar que le hemos dado, que le damos a su palabra cada día, si realmente estamos dispuestos a que ella modifique toda mi vida o no, o yo manejo los controles y digo esto sí, esto no, esto más allá, esto más adelante, esto por ahora no, etcétera, etcétera. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es tu actitud frente a la luz de la palabra de Dios? Como respondieron el pueblo de Israel, ignoró, decidió voluntariamente. Jerusalén, ¿cuántas veces? Quise juntar como la gallina junta sus polluelos. Y que te dice el texto, no quisiste. Somos responsables delante de Dios de las decisiones que tomamos cada día. Por eso el libro de Proverbios dice, reconócelo a Dios. Reconoce a Dios en todos tus caminos. Ten en cuenta a Dios en cada una de las tomas de decisiones. Porque a veces pensamos decir, bueno, voy a tener en cuenta a Dios cuando tenga que elegir un trabajo. Voy a tener en cuenta a Dios cuando tenga que elegir a mi pareja. Voy a tener en cuenta a Dios, no sé, otra cosa. Si soy un hijo de Dios, desde lo más simple a lo más complejo, a lo más trascendental, en lo que respecta a nosotros como seres humanos, debo de buscar glorificar a Dios en todo. Y debo someterme a su palabra si realmente soy su hijo o su hija. Eso es su hijo. Dios bendiga su palabra, oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por el obrar de tu Espíritu Santo. Muchas gracias por el poder que tiene tu palabra, por el poder de tu Espíritu. Muchas gracias, Señor, porque quisiste revelarte a nosotros. Señor, habernos dejado, Señor, tu palabra, tu revelación escrita, especial. Señor, gracias por poder contar con toda la revelación. Señor, qué privilegiados que somos. Y lamentablemente, Señor, no la disfrutamos como deberíamos disfrutar tu palabra. No le damos el lugar que deberíamos darle. Ayúdanos, Señor, en primer lugar, pedirte perdón, porque muchas veces no es así. No le damos esa prioridad que debe tener. Señor, pero también te pedimos que nos ayudes, Señor, en nuestras debilidades, para que realmente seamos controlados, gobernados por tu palabra. Señor, que podamos dejar de lado, Señor, nuestros propios proyectos de vida, nuestras prioridades, Señor, temporales, materiales, Señor, que no tienen trascendencia eterna. Señor, y que le demos lugar a lo espiritual, Señor, a lo que realmente importa, a lo que tú realmente valoras. Señor, ayúdanos, Señor, a amar tu palabra. Gracias porque tu palabra dice que si hemos sido renacidos por tu palabra que vive y permanece para siempre, vamos a desearla.
Señor, porque tú llevaste a cabo ese nuevo nacimiento espiritual y por lo tanto necesitamos de ese alimento espiritual. Señor, pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a implementar tu palabra, a llevarlo a la práctica, Señor, a vivir tu palabra. Señor, no queremos cometer el error que cometió tu pueblo como nación de ignorar tu palabra, de vivir como si no conociéramos tu palabra, como si no existiera tu palabra. Señor, ayúdanos a examinar cada día nuestro corazón, pedirte perdón y pedirte, Señor, que nos ayude, Señor, a vivir según tu voluntad. Señor, tu palabra misma dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Señor, nosotros sabemos muchas cosas que tú nos has enseñado a lo largo de varios años. Señor, que los obedezcamos, que obedezcamos todo aquello que ya conocemos, que tratemos con tu ayuda de ponerlo en práctica. Sabiendo, Señor, recordando tu misma palabra, sabiendo que si no lo hacemos, estamos pecando contra ti, voluntariamente. Señor, ayúdanos y muchas gracias por tu paciencia, muchas gracias por tu misericordia, muchas gracias por esa divina gracia que hallamos ante tus ojos. Y Señor, y si hoy podemos hacer algo bueno, es por tu gracia. Señor, reconociendo siempre de que todo lo que hemos logrado, por así decirlo, no ha sido por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia iniciativa, sino todo ha dependido de ti siempre. Todo tú lo has provisto. Señor, gracias, Señor, y podemos unirnos con lo que dijo el apóstol Pablo. Todo lo que soy, todo lo que he hecho, es de pura gracia. Es por tu gracia. Señor, pedimos, Señor, por los hermanos aquí presentes. Oramos, Señor, como hicimos hoy, en comienzo. Señor, por los ausentes, pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén.